este día pues vamos a aprender uno de los secretos para vivir. Yo agradezco al Señor nuevamente por la oportunidad que me da para compartir con ustedes y esta palabra, pues cada quien, incluyendo yo, es para aprenderla y ponerla por obra. Ustedes van a ver en la palabra, en su mayoría dice, aprendan. El mismo Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Pablo también decía, aprendan de mí. Entonces, la palabra nos invita en su mayoría a que aprendamos. Y todo esto es aprendido, pues. Uno lo aprende y dice, ¿cómo lo voy a aprender? Primero, pues leyendo la palabra. Segundo, teniendo esa intimidad con el Señor. Y tercero, pues, el Señor nos va enseñando a través de esas situaciones. Hoy en día, muchos de nosotros pues estamos viviendo muy ocupados en las diversas actividades que el mundo nos exige para que vivamos en esta tierra. Pero Jesús nos dejó una enseñanza de confianza en nuestro Padre, quien sabe todo lo que necesitamos y Él la suplirá. En la palabra hay muchos relatos acerca de ese llamado que Jesús, el Padre, le ha hecho a su pueblo, que aprendan, que confíen. Y uno de esos ejemplos tenemos en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Tenían un mes de haber salido y un día de eso empiezan a quejarse. Y cuando se empiezan a quejar, a decir que ¿por qué Moisés nos trajiste acá? Y mira cómo vamos a morir de hambre, ya no tenemos que comer. Y empezaron a quejarse, ¿verdad? Pero el Señor todo esto lo tenía, o sea, Él sabía todo esto que iba a pasar. Y después de esta queja de todo el pueblo que había salido de Israel, pues el Señor pues le dice a Moisés, entonces dice Éxodo, vamos a leer Éxodo 6 del 4 al 5, siempre la Nueva Traducción Viviente, dice. Entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Todo el alimento necesario. Miren aquí como le dice, para ese día. Con esto, dice, los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. Miren, ya les está dando una instrucción, dice, el alimento necesario para ese día. Y con esto, dice, los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. El versículo 5 dice, el sexto día untarán el alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal. Aquí nos preguntamos, ¿por qué los demás días es para ese día y por qué el sexto? Porque eso era y ahora mismo se sigue viviendo esa cultura judía que el séptimo día era día de descanso y al Señor nada se le escapa, no se le escapó nada en esta situación, tampoco se le va a escapar en nuestra vida, en este tiempo para cada uno de nosotros. Entonces Él ya sabía que no podían trabajar el séptimo día porque había sido una orden también de Él. Entonces les dice para Él. Y cuando preparen la comida en el sexto día, habrá el doble de lo normal. Pues así sucedió, el pueblo empezó a ser saciado de ese pan del cielo. Y muchas veces nosotros estamos en esta condición. El Señor trae ese alimento, nos dice, vivan el día a día. Y ese día a día nosotros muchas veces hacemos lo contrario. Tenemos lo que el Señor pues determina que eso es lo suficiente para nosotros, pero nosotros queremos más. Y en ese desear de más, llegamos a caer en ese afán, en esas actividades que nos consumen todo nuestro día, cada día. ¿Y qué hace eso? Que nos limita de leer su palabra, de estar a solas con Él, de tener esa comunión con Él. Incluso muchos de nosotros, por tanto afán, hemos dejado, incluso antes asistíamos a una congregación, ahora ya no lo hacemos. Otros, ahora mismo, pues, para este día teníamos una cantidad, esto se ha reducido probablemente porque ahora ustedes pueden ver que ya la vida normal, como dicen, se ha vuelto ya un general, pues. Entonces ya no hay limitantes para que usted pueda asistir a sus trabajos, para que usted se pueda reunir. Entonces muchas veces, ¿qué hace? Que no tenemos tiempo para la reunión. Antes la teníamos y ahora ya no lo tenemos porque tenemos que salir. Entonces todo esto lo que hace es que dejamos de aprender su palabra, de crecer cada día y empezamos a caminar no pensando en que el Señor es el que tiene el control de nuestras vidas,
Miren, más adelante, después de la instrucción que Moisés les dice, el Señor les dice, pero al sexto día van a tener el doble, porque como les decía, ellos, el séptimo era descanso, pero en el versículo 17 dice, así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron mucho, otros solo un poco, pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y necesario. Miren qué interesante cómo la palabra nos deja también ver estos detalles que a veces uno cuando lee esta palabra rápido no capta y no tiene esa atención. Dice, algunos recogieron, dice mucho, y otros solo un poco, pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y necesario. De esa manera igual nosotros, como hijos de Dios en este tiempo, así nos está pasando. Yo creo que tal vez nosotros no lo hemos visto porque no nos hemos detenido a ver ese cuidado del Señor para con nosotros. Miren, y dice, a los que recogieron mucho, nada les sobraba. Aquí habían algunos listos, ¿verdad? Que de repente decían, vamos a agarrar el montón. Y eso es lo que está pasando muchas veces hoy, que nosotros queremos acaparar, decir, yo voy a hacer esta actividad y esto me va a generar más ingresos y con esto ya voy a tener suficiente para mis ahorros, que no es malo, pero muchas veces nosotros estamos dejando en segundo lugar esa dependencia hacia el Señor, y al dejar en segundo lugar esa dependencia estamos escogiendo hacer otras actividades de las cuales al final nos va a causar mayor cansancio, vamos a tener pues no vamos a tener esa comunión tan íntima con el Señor, ese tiempo que teníamos antes, ya no lo vamos a tener, y pues de repente pues ya ni siquiera ese deseo de tener esa comunión con el Señor vamos a tener. Y dice, nada les sobraba, al que recogía mucho no les sobraba, y a los que recogían solo un poco, nada les faltaba. Dice, cada familia tuvo justo lo que necesitaba. Hoy en día nosotros igual, mis hermanos, tenemos justo lo que necesitamos. Así que usted se quiere afanar mucho o no se afane, usted va a tener lo justo y lo que necesita. Por mucho que usted se afane, por mucho que usted quiera hacer, multiplicarse, y yo creo que muchas veces hemos dicho, como quisiera que el día tuviera 48 horas, ¿verdad? Ay, cómo se me fue la semana, ya hoy es viernes, y cómo desearía que me faltaran más días de semana para poder cumplir con todo lo que me he comprometido. Pero eso al final, ¿qué nos causa? Un cansancio, y es a lo que el Señor hoy nos está llamando. Esa es la enseñanza central de esta reflexión en este día, que confiemos en el Señor. Dice el 19, entonces Moisés le dijo al pueblo, no guarden nada para el día siguiente. Sin embargo, siempre hay algunos que no hacen caso a las instrucciones. Algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente. Pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba. Aquí quiero que nos detengamos y reflexionemos en esto. Dice, se había llenado de gusanos y apestaba. No sé qué área de su vida puede estar en esta condición, así, llena de gusanos y apestaba. ¿Qué área hoy puede estar en esta condición a causa de no seguir nosotros esas instrucciones? A causa nosotros de seguir ese afán. Y Jesús igual, Jesús cuando estuvo aquí en la tierra nos dejó esa lección también. Jesús estaba interesado. Miren, yo quiero que vayamos a Mateo 6, del 31 al 34, siempre la Nueva Traducción Viviente. Aquí Jesús estaba interesado en recordar este tema y aplicarlo a nuestra vida hoy. Él está hablando aquí del acumular las posesiones. Si ustedes lo leen después de la reunión, esta lectura, usted va a entender que en los versículos previos al 33, Jesús empieza a hablar de los tesoros que se acumulan. Pero el 31 dice, así que no se preocupen por todo eso, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Yo no sé cuál hoy es su necesidad de familia, no sé cuál es esa necesidad personal que usted hoy tiene. Téngalo por seguro que su Padre Celestial conoce todas sus necesidades. Y para cada una de esas necesidades el Señor tiene un tiempo para suplirlas, pero téngalo por seguro que usted siempre va a tener, como le mencionaba en Éxodo con el pueblo de Israel, dice que los que recogían mucho no les sobraba, a los que recogían poco tampoco les faltaba, a usted también.
siempre va a tener lo justo y lo necesario para su día a día. Dice el 33, busquen el reino de Dios. Es otra orden que el Señor nos está dando, por encima de todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Todo lo demás que no tenga esa relación con el Señor, por encima de todo lo demás, lo que el mundo le exija, lo que el mundo nos demanda. Dice, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Dios nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Así que, dice el 34, no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias obras. Esta palabra la instruyó, lo dejó, lo enseñó el Señor Jesús. ¿Qué más que es suficiente para que nosotros hoy pongamos atención a esta instrucción y empecemos a analizar cómo está nuestra vida? Hay áreas de nuestra vida, así como el pueblo de Israel, aquellos que guardaron, que fueron desobedientes, guardaron en nuestra vida en las cuales usted o que tenga gusanos. Yo creo que hoy es el tiempo para hacer ajustes. Y yo quiero remarcar este versículo 34. Es una orden que el Señor hoy nos está dando, nos está recordando esta palabra. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Aquí la lección es aprender el secreto para vivir, no preocupándome, sino ocupándome de aprender a confiar en el Señor. Aprender a confiar en el Señor. Salmo 32:8 dice, siempre la Nueva Traducción Viviente, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. ¿Dónde cree usted que el Señor le va a aconsejar? En su palabra. ¿Dónde cree usted que el Señor le va a aconsejar? Teniendo esa intimidad con Él. Dice, y velaré por ti. Yo creo que aquí todos podemos dar fe de esa palabra, que el Señor ha velado por nosotros. Y que cuando nos hemos dejado guiar por el Señor, hemos tenido esa tranquilidad, esa paz, esa confianza, que aunque las situaciones estén dadas vuelta, usted puede decir, el Señor está conmigo. El Señor está conmigo. Él me lleva de su mano, Él me lleva de mi mano y Él no me ha dejado solo o no me ha dejado solo. El Señor nos guía en todo momento por el mejor camino. Así que es tiempo para que recordemos todas esas instrucciones que el Señor nos ha dejado. Y la lección de hoy es aprender a confiar en Dios como nuestro Padre, como sus hijos, Él nos cuida. Nuestra vida se debe fundamentar en la confianza que tenemos en Dios en cualquier condición y situación. No sé la situación, como decía al principio, que usted está pasando, no sé la condición en la cual usted esté, pero usted debe fundamentar su confianza no en los conectes, tantas cosas que se escuchan, que todo aquí el mundo se basa, se mueve por contactos, por conectes, dicen. Pero en nuestra vida como hijos del Señor se mueve en la confianza que nosotros tengamos en Él. Dice, saber vivir triunfante en la necesidad, en el hambre, en la escasez, en la falta de alimentos, en la soledad, pero a su vez poder vivir triunfante en la abundancia, en medio de la comodidad y de vida. Yo le animo hoy para que hoy aprendamos a confiar en Dios, como ese Padre que está siempre pendiente. Jesús dijo, o sea, Él sabe de qué cosas usted tiene necesidad y Él no nos va a dejar avergonzados. Él siempre nos va a levantar nuestra cabeza y nos va a llevar hacia ese punto, hacia ese momento que Él nos ha prometido. Así que los animo para que esta enseñanza de hoy, aprender a confiar en el Padre, esto nos va a ayudar a tener una mejor vida, a tener mayor paz en nuestra vida, a tener en medio de ese momento difícil que podamos estar pasando, saber que el Señor está con nosotros y que si Él está con nosotros, dice su palabra, aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón, porque yo estoy confiada en el Señor. Así que Dios les bendiga y sigamos confiando en el Señor, que Él tiene una respuesta para cada una de nuestras necesidades. Bendiciones.